Imagina estar preparando un viaje corto con la persona a la que amas. Un viaje sencillo, de apenas unos días, para conocer otra cultura, reencontrarte con la familia de tu pareja y vivir una de esas celebraciones que tantas veces viste en fotos y videos. Imagina dejar a tus hijos al cuidado de tu madre, prometiéndoles que volverás en una semana, que les traerás regalos, historias y momentos inolvidables. Ahora piensa, ¿qué pasaría si ese viaje que comenzó como una ilusión termina convirtiéndose en la última vez que tus hijos te ven con vida? Si tú estuvieras en esa situación, si tu madre recibiera una llamada en plena madrugada diciendo que algo grave pasó, si tus hijos despertaran sin entender por qué la persona que siempre estuvo ahí ya no va a volver, ¿cómo enfrentarías esa realidad? ¿Cómo procesarías un crimen que se resolvió demasiado rápido para unos, pero que dejó demasiadas preguntas abiertas para otros? Porque esta no es solo una historia de un asalto, es la historia de una mujer que luchó durante años por sacar adelante a su familia y que terminó perdiendo la vida a miles de kilómetros de casa, en medio de una noche que nadie pudo prever. Una historia donde la justicia habló, pero las dudas nunca dejaron de hacerlo. Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. A Irene Cortés la describían como una mujer que desde joven supo abrirse camino por sí misma. Nació en Granada, en el sur de España, dentro de una familia numerosa que con el tiempo se convertiría en su mayor sostén. Aunque no existen muchos detalles sobre su infancia, quienes la conocieron recordaban que Irene tenía una personalidad firme, independiente y con una determinación que le permitía avanzar pese a las dificultades. Con los años, su familia se trasladó a Málaga, ciudad en la que finalmente se estableció. Fue allí donde Irene comenzó a construir su propio proyecto de vida. Emprendió un negocio, un bar de copas que algunos describían casi como una pequeña discoteca, ubicado en pleno centro. Para ella no era solo un trabajo, sino un espacio donde se movía con soltura entre música, clientes habituales y la intensidad de la vida nocturna. En esa etapa también conoció a su primer esposo, un joven dominicano que solía frecuentar el local. De esa relación nacieron 3 hijos, a quienes posteriormente Irene crió prácticamente sola. El matrimonio terminó marcado por un hecho trágico. Él fue detenido por tráfico de drogas y murió en prisión. Los detalles nunca quedaron del todo aclarados, pero aquel episodio dejó a Irene con 3 niños pequeños y toda la responsabilidad sobre sus hombros. A pesar de ese golpe, Irene no se detuvo. Siguió adelante con su negocio y continuó trabajando sin descanso. Sin embargo, su nombre apareció tiempo después en documentos judiciales vinculados al tráfico de sustancias ilícitas. En 2005 fue condenada a 7 años de prisión y a pagar una multa considerable. Intentó recurrir esa sentencia en distintas instancias, pero sus solicitudes fueron rechazadas. Informes de prensa y resoluciones judiciales mencionaban vínculos con un grupo criminal conocido como el Clan de los Lucas. Aunque ella buscó revertir esa condena en 2007 y 2008, los tribunales mantuvieron su decisión. Esa parte de su vida, comentada en su momento por los medios, no suele aparecer en el recuerdo de quienes hablan de Irene como madre y trabajadora, pero formaba parte de la complejidad de la historia que la rodeaba. Con el tiempo, Irene inició una nueva relación con Farid Gina Sarisa, un colombiano que llevaba años residiendo en España. Entre responsabilidades, cambios y esfuerzos constantes, Irene siguió adelante, sosteniendo a su familia mientras intentaba abrirse camino nuevamente. Cuando Irene conoció a Farid, su vida ya acumulaba responsabilidades y momentos difíciles. Farid había llegado desde Barranquilla, Colombia, acompañado solo por su madre, buscando nuevas oportunidades en España. Se estableció en la provincia de Málaga y trabajó principalmente como mesero mientras intentaba construir una vida más estable. Fue en ese contexto donde los caminos de Irene y Farid se cruzaron. La relación entre ambos avanzó con rapidez. Para Farid, Irene era una mujer trabajadora y firme,
Para Irene, él representaba la posibilidad de comenzar de nuevo después de un pasado complicado. Con el tiempo decidieron vivir juntos, formando un hogar en el que convivían los 3 hijos que Irene había tenido con su primer esposo y los 2 niños nacidos durante la relación con Farid. La diferencia de edades, que iba desde los 14 hasta los 2 años, hacía que la casa se moviera entre rutinas distintas, etapas diferentes y una maternidad intensa. Aunque de cara al exterior la pareja buscaba mostrar estabilidad, la convivencia no estuvo libre de conflictos. Al igual que su primer marido, Farid también terminó involucrado en problemas relacionados con drogas. Fue detenido y cumplió 1 año y medio de prisión por tráfico de estupefacientes, aunque en niveles menores dentro de ese mundo. Su encarcelamiento alteró profundamente el ritmo de la familia. Durante el tiempo que Farid estuvo en prisión, la relación de pareja se fracturó. La soledad, el desgaste y la presión emocional llevaron a Irene a mantener una relación con otro hombre, algo que Farid descubrió después de recuperar la libertad condicional. Ese hallazgo provocó discusiones fuertes y, según relató la familia de Irene, incluso amenazas motivadas por celos y resentimiento. Farid, sin embargo, declaró públicamente que había decidido perdonarla porque la amaba y que su intención siempre fue mantener un ambiente de tranquilidad para los niños. A pesar de esa aparente reconciliación, las heridas y desconfianzas no desaparecieron del todo. La pareja continuó adelante intentando reconstruir una rutina estable, pero lo vivido marcó un antes y un después. Con esa mezcla de tensiones, esfuerzos por recomponer la convivencia y responsabilidades familiares acumuladas, Irene y Farid avanzaron hasta llegar al año 2011, cuando tomaron la decisión de realizar un viaje que marcaría un giro irreversible en sus vidas. A comienzos de 2011, Irene y Farid atravesaban un periodo que parecía más estable que etapas anteriores. Fue entonces cuando surgió la idea del viaje a Colombia, el país natal de Farid. El motivo principal era comprensible. Su padre, un hombre mayor, a quien Farid no veía desde hacía casi 10 años, había sufrido una caída que le fracturó la cadera y agravó problemas de salud existentes. Esa noticia despertó en Farid la necesidad de reencontrarse con él. Irene apoyó la decisión desde el inicio. Quería acompañarlo en ese momento delicado, pero también deseaba conocer Barranquilla, recorrer los lugares donde Farid había crecido y vivir la experiencia de los carnavales, una celebración que siempre había llamado su atención. El plan fue tomando forma. Eligieron fechas, hicieron cálculos, reservaron hospedaje y organizaron todo para dejar a los 5 niños al cuidado de la madre de Irene durante la semana que estarían fuera. Pero justo antes del viaje, ocurrió un hecho que después cobraría importancia. Los 2.000 euros que Irene había ahorrado desaparecieron sin explicación. Fue una pérdida considerable para ellos y estuvo a punto de cancelar todo. Aún así, decidieron continuar. Tanto familiares en España como en Colombia los ayudaron a cubrir lo que faltaba para que el viaje se llevara a cabo. Finalmente, el 27 de febrero de 2011, Irene y Farid aterrizaron en Barranquilla. Mientras en España sus hijos y familiares imaginaban una semana de paseos, reencuentros y celebraciones, la realidad que esperaría en Colombia sería muy distinta a lo que cualquiera habría podido prever. Irene no lo sabía, pero aquel viaje que combinaba reencuentro familiar, fiesta cultural y una oportunidad para estrechar la relación con Farid, terminaría convirtiéndose en el escenario de la tragedia que marcaría para siempre su historia. La noche del 2 de marzo de 2011 comenzó como una salida tranquila entre familiares. Después de varios días en Barranquilla, Irene y Farid cenaron acompañados por 2 parientes de él, un hombre y una mujer que los habían estado recibiendo durante su estancia. La idea era disfrutar del ambiente previo al carnaval y visitar algunos lugares típicos. Tras la cena, decidieron continuar la velada en un establecimiento llamado La Plaza de la Cerveza, un local modesto que, a esa hora de la madrugada, estaba casi vacío. Las cámaras de seguridad del lugar serían fundamentales para reconstruir lo que ocurrió. En las grabaciones se ve que, poco después de las 2 de la mañana, Irene, Farid y los 2 familiares ocupaban una mesa al fondo,
conversando sin imaginar lo que estaba por suceder. El ambiente era silencioso, con poca iluminación y solo unos pocos empleados todavía trabajando. A las 2:05 de la mañana, 2 jóvenes entraron al establecimiento y se sentaron cerca de la entrada. Su actitud llamó la atención del administrador. Parecían inquietos y vigilaban hacia el interior del local. Uno de ellos incluso aparentaba ser menor de edad. El administrador se acercó para pedirles identificación, pero en lugar de cooperar, uno de los jóvenes se levantó, sacó un arma de fuego y le apuntó directamente. El otro extrajo una navaja y se movió hacia un costado, saliendo por unos segundos del ángulo de las cámaras. A partir de ese momento, todo ocurrió en cuestión de segundos. El joven armado caminó directamente hacia la mesa donde estaba el grupo de Irene y exigió dinero, teléfonos y objetos de valor. Las cámaras muestran cómo recoge del suelo un teléfono, que luego se sabría que pertenecía a él mismo, y continúa amenazando a los presentes. La tensión era evidente, pero nadie se movía. El segundo agresor reapareció en la zona visible y ambos siguieron presionando al grupo. Farid se levantó para mostrar sus bolsillos, y uno de los asaltantes lo registró. Todo apuntaba a un robo que terminaría tan pronto como consiguieran lo que buscaban. Pero a las 2:06 de la mañana, la tragedia ocurrió en un instante. El joven armado se inclinó hacia Irene para arrebatarle el bolso que tenía a su lado, sosteniendo el arma en la misma mano. En ese movimiento, si hubo o no forcejeo, no se distingue claramente, el arma se disparó. El proyectil impactó directamente en Irene, que cayó de inmediato hacia su costado izquierdo. Los agresores huyeron hacia la parte trasera del local y escaparon por una salida lateral. Farid y los familiares reaccionaron desesperados. Intentaron perseguirlos, pero un taxi esperaba a los asaltantes afuera, facilitando su fuga. Al no poder alcanzarlos, regresaron por Irene, la levantaron rápidamente y la llevaron en brazos hasta un taxi para trasladarla al Hospital Murillo, el centro médico más cercano. Entre la entrada de los asaltantes y la salida del grupo con Irene, pasaron apenas 3 minutos. 3 minutos que bastaron para transformar un viaje familiar en una tragedia que tendría repercusiones en 2 países. El traslado de Irene al hospital fue desesperado. Farid y los familiares que estaban con ellos la llevaron casi en brazos hasta el taxi, mientras los empleados del local todavía intentaban asimilar lo ocurrido. El vehículo avanzó con urgencia por las calles de Barranquilla, pero al llegar al centro médico ya no había nada que hacer. Irene fue declarada muerta poco tiempo después de ingresar, aunque algunas versiones señalaban que aún tenía signos de vida al llegar. Lo cierto es que la gravedad del disparo hizo imposible salvarla. Mientras en Colombia todo sucedía con rapidez, en España la familia dormía sin imaginar lo que estaba pasando. Fue el hijo mayor de Irene, un adolescente de 14 años, quien recibió la primera llamada. Farid le dijo de manera confusa y breve que Irene había sufrido un accidente. Para el muchacho esa palabra no explicaba nada, pero pronto los medios colombianos comenzarían a difundir la noticia. Una turista española había sido asesinada durante un asalto. Lo que siguió fueron horas de angustia. La familia de Irene intentaba comunicarse con Farid buscando información, mientras la noticia se expandía con rapidez en España. Los periódicos y noticieros replicaban los reportes iniciales, citando al embajador español en Colombia, quien confirmó la muerte de Irene y activó los protocolos para repatriar el cuerpo. En Barranquilla, Farid apareció frente a las cámaras de un canal local, visiblemente afectado, explicando lo ocurrido a las puertas del hospital. Mientras tanto, la policía trabajaba ya en identificar a los responsables. El crimen, cometido durante una época en la que la ciudad suele tener mayor presencia policial por los carnavales, impulsó una respuesta inmediata, y las grabaciones del local, claras y detalladas, se convirtieron en la pieza central para reconstruir los hechos. En esos primeros momentos, mientras en Colombia avanzaba la investigación, en España apenas comenzaba el impacto emocional. La familia trataba de comprender cómo un viaje que debía durar solo una semana terminaba con el retorno de Irene en un ataúd. Ese desconcierto inicial pronto daría paso a dudas, contradicciones y acusaciones que dividirían el caso en 2 versiones distintas:
la que sostenían las autoridades y la que creía la familia. Pero en esas primeras horas solo había dolor y la necesidad urgente de respuestas. La reacción de las autoridades colombianas fue rápida. La muerte de una turista extranjera en plena temporada de carnavales, un periodo con fuerte presencia policial, activó de inmediato los mecanismos de investigación. Apenas horas después del crimen, los agentes ya tenían un recurso decisivo: las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar. En ellas se veía claramente a los dos jóvenes entrando al local, mostrando nerviosismo desde el primer momento y realizando los movimientos que terminaron en la muerte de Irene. Con esas imágenes, identificarlos no tomó mucho tiempo. El primero en ser detenido fue Brian Darío Escorcia Blanco, alias El Joaco, un joven de 20 años conocido por la policía. Él era quien llevaba el arma y quien había disparado durante el asalto. Su captura fue anunciada al día siguiente del crimen, algo que las autoridades atribuyeron al refuerzo de seguridad por los carnavales y a la colaboración ciudadana motivada por una recompensa cercana a los $5.000. El segundo implicado, Juan Carlos Guerrero Silva, alias El Juanchi, comprendió rápidamente que la policía estaba tras su pista. Sabiendo que había sido identificado y que su rostro salía en los noticieros, decidió entregarse voluntariamente. Aseguró que él no había disparado, aunque las imágenes mostraban que actuó coordinadamente con Brian durante todo el asalto. En sus primeras declaraciones, Brian trató de justificar sus acciones diciendo que atravesaba una situación económica desesperada, que su hija estaba enferma y que esa noche había consumido drogas y alcohol. Insistió en que el disparo había sido un accidente. Juan, por su parte, buscó deslindarse del homicidio, afirmando que nunca tuvo intención de matar a nadie. Para la policía, el caso parecía simple: dos jóvenes delincuentes, un asalto violento y una muerte que consideraban producto de un momento desafortunado. Pero mientras la investigación avanzaba con claridad en Colombia, en España comenzaban a surgir voces que cuestionaban esa versión. La familia de Irene no solo dudaba del relato oficial, sino que empezaba a sugerir que el crimen podría tener motivaciones más profundas. Así nació una dualidad que marcaría el rumbo del caso. La justicia colombiana veía un delito común resuelto con rapidez, mientras del otro lado del océano crecía una sospecha que no dejaría de intensificarse. La primera persona en expresar dudas sobre lo ocurrido fue la madre de Irene. Para ella, lo que mostraban las cámaras no parecía un simple asalto. Observaba el comportamiento de los agresores y sentía que iban directamente hacia la mesa donde estaba su hija. No entendía por qué, en un local donde todavía había algunas personas, los asaltantes habían centrado su atención precisamente en Irene y Farid. Para ella, aquello no era casualidad. El tío de Irene fue incluso más lejos. Desde España, en entrevistas a medios colombianos, llegó a afirmar que Farid había planeado el asesinato. Sostenía que los 2.000 euros que Irene había perdido antes del viaje no se habían extraviado, sino que Farid los habría usado para pagar a personas en Colombia para que cometieran el crimen. Para la familia, lo que se presentaba como un robo era, en realidad, una ejecución encubierta. Sus sospechas se alimentaban del pasado reciente de la pareja. Recordaban que Farid descubrió la infidelidad de Irene cuando recuperó la libertad condicional y que esa situación había generado discusiones, celos y amenazas. También afirmaban que la convivencia llevaba un tiempo deteriorándose y que Farid maltrataba a los 3 hijos que no eran suyos. Aunque ninguna de estas acusaciones fue respaldada por pruebas, sí contribuyeron a que la familia desconfiara cada vez más. Incluso el viaje parecía sospechoso para ellos. No entendían por qué se había realizado justo en ese momento ni qué motivaciones había detrás de la decisión. Farid respondió públicamente a esas acusaciones mientras aún estaba en Colombia. Negó todo, asegurando que nunca tuvo problemas graves con la familia de Irene y que jamás habría deseado hacerle daño. Reconoció que, como en cualquier convivencia, había tensiones, pero insistió en que no eran motivo para poner fin a la relación. También defendió que el estado de salud de su padre era real y que ese fue el motivo principal del viaje. Explicó además por qué llamó al hijo mayor de Irene y no a su suegra tras el asalto.
Según él, durante el robo perdió su teléfono y ese era el único número que recordaba de memoria. Su abogado respaldó esa versión. Aún así, las dudas de la familia de Irene no disminuyeron. También cuestionaron si Farid tenía o no autorización para salir de España, asegurando que no podía viajar por encontrarse en libertad condicional. Farid negó esa restricción y afirmó que Irene había verificado directamente con las autoridades españolas. Mientras la familia mantenía sus sospechas, en Colombia la justicia continuaba viendo el caso como un asalto violento que había terminado en tragedia. Mientras la investigación en Colombia avanzaba, el cuerpo de Irene fue trasladado a España para que su familia pudiera despedirla. Llegó a Málaga a mediados de marzo de 2011, 12 días después del asesinato. El proceso de repatriación implicó trámites consulares, gestiones forenses y un dolor que aumentaba a cada paso. El funeral reunió a familiares, amigos y personas que buscaban justicia, muchos de ellos expresando reclamos hacia las autoridades tanto españolas como colombianas. Incluso se mencionó al entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien criticaban por no haber intervenido con mayor rapidez. Pero hubo un detalle que marcó profundamente ese momento. Farid no estaba presente. Su ausencia incrementó aún más las sospechas de la familia de Irene. Para ellos no había razón que justificara su falta en la despedida de la mujer con la que había compartido 5 años de vida. El tío de Irene lo expresó con claridad. Aseguró que si a él le hubieran arrebatado a su esposa, no se habría separado del féretro ni un instante. Farid, sin embargo, dio su explicación. Afirmó que no viajó a España porque temía por su seguridad. Según él, la familia de Irene lo había amenazado varias veces, acusándolo de estar vinculado de forma directa o indirecta con el crimen. Dijo que antes de abandonar Colombia, había solicitado una orden de protección personal, pues consideraba que enfrentarse a la familia política en ese estado de dolor sería demasiado arriesgado. Lo que para Farid era una medida de autoprotección, para la familia de Irene representaba una muestra más de culpabilidad. Y aunque en declaraciones previas él aseguraba que nunca tuvo problemas con ellos, esas contradicciones hicieron que la desconfianza aumentara. Mientras en España el ambiente era de duelo y tensión, en Colombia el caso continuaba su avance judicial. A menos de 2 meses del asesinato de Irene, los 2 jóvenes implicados en el asalto ya estaban frente a los tribunales. El primero en ser juzgado fue Brian Darío Escorcia Blanco, de 20 años, el joven que portaba el arma y cuyo disparo terminó con la vida de Irene. Desde el inicio, Brian intentó mostrarse como alguien actuando bajo desesperación. Dijo atravesar dificultades económicas, tener una hija enferma y haber consumido drogas y alcohol la noche del crimen. Afirmó que el disparo no había sido intencional, que se le escapó mientras intentaba quitar el bolso a Irene. Sin embargo, las imágenes de las cámaras de seguridad hablaban por sí solas. Mostraban cada movimiento con claridad y no dejaban espacio para interpretaciones distintas. Brian enfrentó cargos por homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego. Ante la contundencia de las pruebas y en busca de una reducción de pena, terminó aceptando su responsabilidad. Esto le permitió una rebaja del 50% en la condena, quedando finalmente sentenciado a 23 años y 2 meses de prisión. Días después fue juzgado el segundo implicado, Juan Carlos Guerrero Silva, alias El Juanchi, de 18 años. Desde el primer momento aceptó los cargos que se le imputaban, aunque su defensa insistía en que él no había efectuado el disparo. La justicia lo consideraba partícipe directo del asalto. Fue declarado culpable de los mismos delitos que Brian, pero con una condena menor, cercana a 17 años de prisión. Juan fue enviado a la penitenciaría de El Bosque, mientras que Brian ingresó a la cárcel Modelo de Barranquilla. Con esas sentencias, para la justicia colombiana el caso quedaba cerrado. Los 2 responsables materiales estaban identificados, juzgados y privados de libertad. No se abrió ninguna otra línea de investigación ni se consideraron hipótesis sobre un crimen por encargo. Para las autoridades, todo había sido un asalto violento que terminó en tragedia.
Sin embargo, esa conclusión no logró apaciguar las dudas que persistían en España. Para la familia de Irene, la rapidez con la que se resolvió el caso no era una señal de eficiencia, sino de falta de profundidad. Estaban convencidos de que detrás de aquel robo había algo más, una motivación que nunca se investigó. Esa convicción seguiría alimentando tensiones incluso después del juicio. Después de las condenas en Colombia, Farid regresó a España con la intención de retomar su vida junto a sus hijos y alejarse del foco mediático. Sin embargo, lo que encontró al volver fue un ambiente lejos de cualquier tranquilidad. Las sospechas de la familia de Irene no habían disminuido. Por el contrario, se habían intensificado tras su ausencia en el funeral. Su retorno no significó un cierre del conflicto, sino el comienzo de una etapa marcada por tensiones legales, enfrentamientos familiares y un aislamiento que nunca había imaginado. Farid aseguró que al llegar a España apenas tuvo unos minutos para recoger sus pertenencias de la vivienda que había compartido con Irene. Dijo que tuvo que hacerlo acompañado por agentes policiales debido a las amenazas que, según él, había recibido de parte de la familia de Irene. Esa misma sensación de peligro lo llevó a solicitar protección a las autoridades españolas. En paralelo, presentó una denuncia por esas supuestas amenazas con ayuda de un apoderado legal. Pero el proceso no avanzó como él esperaba. La justicia terminó absolviendo a los familiares de Irene, considerando que sus palabras habían sido producto del dolor y la ira tras la pérdida. Para Farid, esta decisión significó un nuevo golpe en medio de un entorno cada vez más desgastante. A nivel económico, su situación también se deterioró. Declaró que la familia de Irene lo había despojado de los bienes que compartían. El local comercial, los apartamentos, la discoteca y la empresa estaban a nombre de la madre de Irene. Aseguró que, tras la muerte de ella y el conflicto posterior, lo habían dejado prácticamente sin nada. Su única fuente de ingresos pasó a ser una pensión por viudedad, insuficiente para mantener a sus hijos y cubrir los gastos legales. Farid también afirmó que no podía salir de España, ya que su pasaporte había sido retenido por las autoridades. Atribuía esa decisión al impacto mediático del caso y a las acusaciones de la familia de Irene. Incluso mencionó que circularon versiones señalando que había viajado a Colombia con un pasaporte falso, un punto que él mismo, según algunas reseñas, terminó reconociendo. En lo personal, dijo haber perdido gran parte de su círculo social. Contó que antes del asesinato tenía muchos amigos, pero que después del crimen comenzó a sentir que cada conversación se transformaba en un interrogatorio encubierto. A pesar de ese panorama, Farid insistía en que lo único que lo impulsaba a seguir eran sus 3 hijos, los 2 que tuvo con Irene y el mayor de una relación anterior. Sostenía que tenía la conciencia tranquila y que jamás tuvo relación alguna con la muerte de Irene. Y aunque ninguna autoridad abrió una investigación judicial contra él, la sospecha social se convirtió en una carga que continuó acompañándolo durante años. Hay casos que no solo dejan heridas abiertas, sino silencios imposibles de llenar. La historia de Irene nos muestra cómo una vida marcada por luchas constantes puede terminar lejos de casa, en un segundo que nadie puede explicar por completo. Las versiones oficiales hablan de un asalto, pero el dolor de una familia que no encuentra respuestas sigue ahí, intacto, aferrado a la idea de que algo más quedó sin mirarse de frente. Entre 2 países, 2 narrativas y 2 verdades que nunca lograron encontrarse, lo único que permanece es la ausencia de una mujer que dejó a 5 hijos y una historia que jamás terminó de cerrar. Y aquí, como siempre, queda también la reflexión para todos nosotros. ¿Cuántas vidas quedan suspendidas en estos vacíos de justicia? ¿Cuánto pesa lo que nunca se descubre o lo que nunca se llega a comprender? Si esta historia te ha conmovido y deseas que sigamos explorando más casos de la vida real, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarnos desde dónde nos estás viendo. Gracias por acompañarnos y por darle voz a quienes ya no pueden contar su propia verdad.